Hola a todos y a todas, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy día en este conversatorio respecto a la salud mental en tiempos de pandemia, sobre todo para las personas que nos desarrollamos y lidiamos todos los días con las lidiamos todos los universidades. días con las universidades. Esperamos en el fondo poder tener una conversación que les sirva y que podamos en el fondo generar un espacio de diálogo y de preguntas y respuestas respecto a lo que pueda ir surgiendo. Vamos a dejar primero a la Laura, que nos va a acompañar este ratito, es periodista de la universidad y nos va a explicar un poco a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Hola a todos. Ahí estamos en esta nueva modalidad virtual, ¿no es cierto, Alberto? Que es un poco lo que nos tiene en esta conversación hoy día. ¿Cómo hacemos esta nueva vida con todos estos nuevos parámetros, ¿no es cierto?, que afectan, por supuesto, a los estudiantes, tal como tú lo decías, pero a la vida en general, también con todos los sucesos que han habido, la pérdida de empleo, el volver a la casa para muchos estudiantes también, ¿no es cierto? Algunos que no tenían tan buena relación con su familia de origen y hoy día tuvieron que volver ahí. Así que vamos a estar hablando de eso hoy día con Alberto Larraín. Yo quiero hacer una presentación más formal, que tenía aquí preparada, y con la Jimena Longo. Voy a presentar a Alberto primero, ya que es el que está presente. Psiquiatra, magíster en bioética, doctorando en salud pública, director del Centro de Bioética Albert Einstein. Me encanta que le hayan puesto ese nombre, ¿eh? Creo que falta más reconocimiento de Albert Einstein en el mundo, de la Universidad Autónoma de Chile, por supuesto, y además director ejecutivo de la Fundación Procultura. Bueno, hemos visto a Alberto en hartos medios de comunicación, también nos va a contar seguramente, porque el presidente lo llamó a esta mesa de salud que instaló el gobierno, entendiendo una cosa que venía diciendo Alberto desde el principio de la pandemia también, la importancia de la salud mental en un país que además nunca le había dado importancia a la salud mental, por lo tanto, y ahí nos van a corroborar los expertos, pero me imagino que ya habían algunas patologías muy de base, ¿no es cierto, Alberto?, que estaban desde antes de la pandemia y que seguramente se acrecentan y se hacen más fuertes para los estudiantes, para la familia y para todo durante esta pandemia. Bienvenido, Alberto, un lujo tenerte aquí en estos tiempos tan azarosos y agitados. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Yo creo que, como tú bien decías, es un honor tener un centro que se llama Albert Einstein, que, para que la gente lo entienda, hace relación de un convenio que tiene la Universidad Autónoma con la Universidad Albert Einstein, que es una universidad que se dedica específicamente a temas de salud en Estados Unidos, ¿ya? Y que tiene este convenio estructural con la Universidad Autónoma de Chile y que tiene distintos componentes. Como bien señalaba la Laura, parte hoy día de lo que está pasando es que todos entendemos que la salud mental es algo importante. Hasta hace un par de semanas no había claridad al respecto. Cuando nosotros hablábamos de la salud mental, la gente nos miraba muchas veces como con cara de escepticismo o de que era algo medio blando, que algo que no se entendía. Pero hoy día yo creo que por primera vez tenemos una situación en el país en que todos tenemos claridad respecto a lo que estamos viviendo. Como bien señalaba Laura, esta es una situación bastante crítica, es bastante crítica desde antes del estallido social. Nosotros, para que la gente se haga una idea en términos bien globales, una de cada 4 personas en Chile tenía una enfermedad de salud mental a principios del año pasado. Y eso es bastante, es en torno al 25%, cuando en realidad los países tienen en torno al 15%. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué? ¿Por qué nos estamos enfermando? ¿O qué es lo que hace que las personas o las distintas condiciones hagan que básicamente nos enfermemos? Y hoy día un poco el estallido social lo que viene a generar es ponernos más estrés. La salud mental es algo bien bonito porque tiene que ver con el bienestar, y eso implica que el bienestar es una definición personal. Probablemente para ustedes que nos están escuchando hay ciertas cosas que son críticas del bienestar que no necesariamente son las mismas cosas que son críticas para mí. Por ejemplo, yo tengo una amiga que me decía el otro día, pucha, echo mucho de menos ir al Cajón del Maipo. Era algo que para mí era fundamental en mi vida. Para mí ir al Cajón del Maipo no es necesariamente fundamental, pero sí la conexión, la interacción. Yo estoy haciendo, diría, un curso en la Universidad Autónoma de Bioética y no he podido conocer a mis alumnos.
Entonces, la única conexión que tenemos es a través de la pantalla, no tengo registradas las caras de todos ellos dentro de mi cabeza, y eso sin duda hace que esta condición sea una condición bastante especial. Entonces, ¿a qué es lo que nos enfrentamos hoy? La OMS ha dicho que el virus va a traer como 4 oleadas de enfermedad, ¿ya? La primera oleada es el virus propiamente tal, que es el que estamos enfrentando hoy día, que tiene que ver con las camas, con los pacientes que se enferman, los fallecidos que vamos teniendo por parte del COVID. Y después tenemos vamos a tener una segunda oleada que tiene que ver en el fondo con aquellas personas que tienen enfermedades y que no se pueden atender, producto de la saturación del sistema. Hay una tercera oleada que son las personas que dejan de interrumpir sus tratamientos. Me imagino que han escuchado estos días que hay muchas personas que han dicho que se les ha interrumpido el tratamiento por temas de VIH, por temas de cáncer, que no han podido acceder a su tratamiento. Y la cuarta oleada, que es la oleada más grande y más persistente en el tiempo, es la oleada de salud mental, ¿ya? Y básicamente lo que ha estado diciendo la Organización Mundial de la Salud estos días y Naciones Unidas es que no hay posibilidad de salir de esta crisis, no hay posibilidad de que los países logren salir de la recesión, si es que no se logra, en el fondo, incorporar el tema de salud mental como un eje estructural. Y por eso quisimos hablar del tema de las universidades, porque hoy día uno de los espacios especial donde pareciera que el tema de salud mental está tan claro o está tan afectado, el tema de salud, el tema de salud mental está tan afectado en las universidades. El año pasado nosotros tuvimos 10 universidades que tuvieron paro universitario por distintas razones, en términos de salud mental. Entonces, yo ahora estamos haciendo todas las conexiones y le vamos a dar la bienvenida a la doctora Luengo, que nos va a dar como la primera introducción de esta charla. La doctora Luengo es adolescentóloga, es especialista en salud pública y al mismo tiempo es la directora del área de salud pública de la Universidad de Albert Einstein. Pero tenemos algún problema con el audio, así que voy a seguir yo por mientras. A ver, mientras se solucione. Yo te quería... ¿Me escuchan ahí o no? ¿Sí? A propósito de lo que tú decías de los cursos, de que tú no conocías a tu alumno, también, y todos fuimos mechones, siempre está esa gana, ¿no es cierto?, de entrar a la universidad. Es como para la gente que va saliendo de la enseñanza media, y me imagino que hay una frustración súper grande también ahí en los alumnos que querían vivir una vida universitaria, y que justo cuando iba a comenzar esa vida, cambia esta manera de estudiar, ¿no es cierto?, que primero hay que volver a aprenderla, que pasa lo mismo con los niños del colegio, que es una nueva metodología de aprender y que también da muchas facilidades para que algunos que no quieran, digamos, no están forzados, y también lo hemos conversado antes, el tema de la accesibilidad a Internet. Entonces, perdón, a lo mejor un mensaje en particular para esos mechones que vieron truncada su llegada a la universidad por este coronavirus. A todos nos afecta de distinta manera, no digo que eso sea como decisivo ni tan importante como lo que tú decías de irte de viaje, pero sí hay una esperanza ahí en empezar los años universitarios. Y también recordar que estamos aceptando preguntas en el chat. Ya están llegando algunas, así que vamos a estar atentos a responder sus preguntas. Alberto. Mira, yo creo que es efectivo lo que tú señalas, Laura. Hoy día hay una situación que es distinta respecto a la que estábamos viviendo y que nos afecta de manera dispar. Y eso hace que un poco lo que tengamos que lograr como comunidad, las universidades además son un espacio muy especial, igual que los colegios, porque son una comunidad de comunidades. Tenemos las distintas carreras, los distintos estamentos, los distintos cursos, que venimos de distintas regiones. Entonces, son un espacio donde lo biográfico se puede tomar un poco lo que está pasando. De hecho, es uno de los espacios donde Naciones Unidas ha pedido que haya especial preocupación respecto a lo que está pasando. Nosotros sabemos hoy día que hay una gama de trastornos mentales que están afectando a la población, y para la gente que nos escucha, probablemente todos están viviendo algunos. Los más frecuentes son los trastornos del sueño, ¿ya? Todos estamos durmiendo más mal, o estamos despertando durante la noche, o amanecemos cansados, básicamente. Lo segundo son los trastornos ansiosos, que tienen que ver con esta sensación de que hay algo que no anda bien. La gente lo describe muy bonito respecto a es como sentirse nervioso, como sentirse tenso.
y que en la peor de las circunstancias nos puede llevar incluso a una crisis de pánico, ¿ya? Que es esta sensación como de muerte inminente. Pero también pueden haber otro tipo de cuadros que se pueden ir presentando. Aumenta el consumo de alcohol, aumenta el consumo de droga. Las personas que venían con algún trastorno, una depresión, un trastorno bipolar o algún otro tipo de patología psiquiátrica, en general se les descompensa, y eso hace que si nosotros sabíamos que el 25% de la población tenía algún tipo de trastorno a principios del año pasado, hoy día hay una gran cantidad de la población con dificultades. Y además hay dos condiciones que son principalmente complejas. Una tiene que ver con el tema de la violencia intrafamiliar, y tiene que ver con lo que estamos viviendo al interior de nuestros hogares, pero además es una violencia que no es cualquiera, es una violencia hacia la mujer o hacia los niños, ¿ya? Entonces es una violencia que está marcada fundamentalmente por lo que uno está lidiando. Y por último está el suicidio, ¿ya? Donde efectivamente el suicidio se describe como un fenómeno que puede aumentar en este periodo. La última semana hemos tenido un par de casos de suicidio dentro de comunidades universitarias, y me contactaron hace un par de semanas en el fondo por un suicidio en la Universidad de Concepción, donde también era complejo porque los profesores no conocían al alumno, solamente habían tenido esta interacción también por parte de la plataforma. Entonces, lo relevante es que nosotros podamos ver cuáles son las estrategias que tenemos que establecer para poder abordar. Entonces, ahora sí, parece que todo está funcionando. Los voy a dejar con la doctora Jimena Luengo, que nos va a dar una primera aproximación sobre el tema. Ahora sí, no quiero dejar de hacer una pequeña presentación a la doctora Luengo, que también una persona que ha estado bien atenta respecto a lo que está pasando en esta crisis. Ella es adolescentóloga, una palabra difícil, magíster en salud pública, exdirectora de salud estudiantil de la Universidad de Chile, además directora en salud pública del Centro Albert Einstein de la Universidad Autónoma, y por supuesto tiene una destacada experiencia en temas de salud. Hola, ¿cómo estás? Hola Laura, muy, muy amable, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos y a todos. Les pido mil disculpas por la dificultad de la conexión, pero me imagino que es lo que les pasa a todos hoy día cuando tenemos un trabajo remoto y no necesariamente todas las plataformas funcionan bien en los distintos sistemas que tenemos, ¿ya? Y además hay que tener tantas porque nos conectamos por distintas partes. Pero ya alcancé a escuchar una buena parte de la presentación que hizo el doctor Larraín, y por lo tanto aprovechamos de adelantar muchas cosas, ya que él ya anticipó y que voy a también comentar. Cuando nos pusimos de acuerdo con el doctor Larraín para hacer esta presentación, nos dividimos en dos. Yo voy a tocar una parte más bien introductoria que tiene que ver con la salud mental, y el doctor Larraín va a abordar más su tema específico, que es de la especialidad y de lo que estaban comentando ahora de las patologías propiamente tal. Entonces yo quisiera partir presentándoles haciendo una presentación. Voy a compartir la pantalla. Ustedes por favor me dicen si ya se está compartiendo. Pedro, ayúdame por favor, Pedro. Debería aparecerla. Bueno, les recuerdo que pueden hacer su tema. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas también en el chat. Ya tenemos un par, así que ahí vamos a estar al final haciéndole las preguntas a Alberto y a Jimena. Yo no sé si ya la ven o no. Ahí sí, se ve. Sí, perfecto. Ya. Entonces voy a tratar de hacer una presentación relativamente corta para recordar algunos conceptos y que pudiéramos así tener el marco para la conversación, ¿ya? Lo primero que quisiera recordar es sobre la definición de salud mental, ¿ya? Recordar, porque cuando uno habla de salud mental, normalmente la gente cree que eso es psicología y psiquiatría, ¿ya? Y recordar entonces que la definición de salud mental, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar, como dice ahí, en que la persona realiza todo su potencial, puede desarrollar de manera óptima su potencial y sus capacidades para hacer frente al estrés normal de la vida. Eso significa trabajar en forma productiva y contribuir también a su comunidad. Entonces tiene una definición que es más bien positiva y que habla del bienestar individual y de cómo eso te permite tener un funcionamiento eficaz en la comunidad. Y eso
es distinto a las enfermedades o los trastornos mentales, ¿ya? Que es la otra parte en que uno podría, o que con la que siempre se confunde y con la que uno tiene que ya más relacionarse con el tema del especialista, ¿ya? Porque las enfermedades mentales o trastornos mentales significa o se refiere más bien a una serie de problemas o manifestaciones que se caracterizan por una combinación de diferentes tipos de alteraciones, ¿ya? Lo que sí hoy día hay un consenso internacional y es que se dice que, y estamos todos de acuerdo, en que hoy día no hay salud sin salud mental, ¿ya? Dicho eso, quisiera tocar algunos aspectos particulares de los universitarios que ya algo hizo en la introducción de Alberto, pero de los cuales yo quisiera hacer énfasis, ¿ya? Existe hoy día una preocupación a nivel internacional sobre la salud mental de los universitarios bien importante. Es así como muchas universidades a nivel internacional han sacado diversos documentos y están preocupados por este tema, no solo por la salud mental de los estudiantes de pregrado, sino también por la salud mental de los estudiantes de posgrado, a pesar de que ellos tienen una situación un poco diferente, pero de alguna manera también es un motivo de preocupación. Ellos, en los documentos internacionales que uno encuentra y que en realidad son bastante, describen situaciones bastante similares a las que tenemos en este país, les podría mencionar que como retos que provoca la educación superior a los estudiantes, tienen esta lista que ustedes ven aquí. Primero, un reto importante es separarse de la familia y del grupo de amigos, en particular para los que vienen de regiones, cuando hay que moverse a otra ciudad, o en universidades internacionales cuando la gente llega desde otros países, ¿ya? Hay que experimentar una gama de diferentes culturas que no estaban acostumbrados. Aquí las relaciones con las personas son más diversas, vienen de distintas culturas y de distintas formas de haber afrontado también la parte educativa, ¿ya? Hay que comunicarse en un lenguaje en que ellos no son completamente fluidos. Hay que encontrarse con modos de aprendizaje, enseñanza y evaluación que son desconocidos. Y hay que gestionar cambio en la transición desde el hogar a la vida universitaria y en su situación financiera. Aquí cada uno tiene que ir adquiriendo una autonomía para planificar su tiempo, para planificar sus finanzas, para planificar sus responsabilidades, etc. ¿Ya? Sin embargo, en nuestra realidad nacional, yo diría que nosotros agregamos otras cosas a esta mochila, ¿ya? Esto es una mochila de trabajo, de cambios que tenemos que hacer, pero nosotros tenemos otras cosas que se nos agregan, ¿ya? ¿Y qué cosas se nos agregan? Se nos agregan, por ejemplo, que cuando uno llega a la universidad tiene que cumplir con una serie de expectativas personales que se ha planteado y también con expectativas familiares, porque finalmente es el hijo que pudo llegar a la universidad, entonces uno tiene expectativas con esa situación, ¿ya? Tenemos además un número importante de estudiantes que son la primera generación en la educación superior, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Significa que es una actividad diferente a lo que la familia estaba acostumbrada a ver en sus hijos, o en términos de que antes las personas salían del colegio y se ponían a trabajar, hoy día entran en una etapa en que tienen que seguir formándose y preparándose a esta vida laboral posterior, la que requiere hoy día mayor capacitación. Entonces, esta instancia de capacitación en la universidad es una instancia como desconocida para la familia, y es raro ver a personas dedicadas horas frente a un cuaderno o a un libro a estudiar y no generando recursos para la familia. De tal manera que el entender lo que significa el estudio en la universidad es complejo si uno no lo ha vivido previamente, ¿ya? Hay ausencia de orientación vocacional, los estudiantes llegan del colegio y muchas veces no están tan claros de lo que quieren estudiar, ¿ya? Hay brechas importantes además en la formación académica previa, ¿ya? No todos los estudiantes vienen con el mismo nivel y ellos se dan cuenta que tienen compañeros a los cuales les cuesta más y hay otros que les cuesta menos ponerse al día con las demandas universitarias, ¿ya? Hay también escasas destrezas para establecer redes sociales, sobre todo las personas que vienen de regiones, sobre todo las personas que muchas veces entran de liceo o de colegios donde no encuentran a un compañero que viniera con ellos antes, ¿ya? Hay algunos que entran a la universidad y se encuentran con compañeros que venían de su mismo liceo. Hay otros que no encuentran a nadie y tienen dificultad para establecer esas redes sociales, ¿ya? Hay que aprender a enfrentar las dificultades de vivir en una gran ciudad y de trasladarse. Muchas veces antes uno vivía cerca del colegio, el lugar donde estudiaba. Ahora hay que entender que los tiempos de desplazamiento son parte de la planificación del programa diario y por lo tanto tienen que empezar a sumar esas otras demandas que antes no las tenían contempladas. Y finalmente tenemos también una situación en nuestro país compleja, y es que hoy día la gratuidad tiene un plazo definido para los beneficios económicos, que están condicionados también algunos beneficios al rendimiento académico. Entonces, prolongar un año más una carrera
significa mucha angustia para algunos estudiantes porque piensan que cómo van a poder, su angustia es saber cómo van a poder financiar ese año más que ya no les financiaría la gratuidad. Sin embargo, también está la otra parte de la moneda y efectivamente la universidad o la educación superior ofrece una serie de oportunidades a los estudiantes que son las que deberían capitalizar, ¿ya? De alguna manera, entrar a la universidad significa que uno entra a una institución que te provee un entorno estructurado y que está focalizado con una meta que tú debes cumplir, que es finalmente lograr ser profesional. Te brinda oportunidades para tener un logro académico y personal que llevan a un sentido más completo de identidad y de mayor autoestima, porque te va de alguna manera incrementando la autoestima en la medida en que tú te vas dando cuenta que eres capaz de rendir lo que te demanda la exigencia académica, ¿ya? Ofrece la oportunidad de aprender a manejar múltiples demandas al mismo tiempo y además construir confianza. En la medida en que uno se va dando cuenta que puede cumplir con todas estas áreas diferentes, vas construyendo confianza contigo mismo y por lo tanto vas teniendo mayores herramientas. Además, reduce el aislamiento y brinda oportunidades de lograr nuevas amistades. Esta es una instancia en que tú abres tus redes sociales de manera importante. Yo diría que es la primera vez en la vida donde tú, yo digo, eres solo contigo mismo y por lo tanto los amigos te los vas a hacer tú y la gente que vas a encontrar van a ser las relaciones sociales que tú seas capaz de generar, ¿ya? Y finalmente brinda oportunidades para el ejercicio, la creatividad y la participación e involucramiento con la comunidad, porque en general las universidades ofrecen múltiples alternativas de participar, ya sea en actividades culturales, en actividades políticas, en actividades comunitarias, en trabajo voluntario, en incorporarse a, por ejemplo, qué sé yo, los centros de alumnos, etcétera, y eso también son oportunidades que se te abren en la vida y que puedes desarrollar otras aristas de tus capacidades que antes a lo mejor no habías tenido la oportunidad. Además, tenemos que considerar hoy día que todavía en nuestra sociedad yo diría que el tener acceso a la educación superior es la herramienta para alcanzar un mayor desarrollo humano personal y mayor autonomía, en términos que es hoy día la herramienta que tenemos para poder tener un futuro en que uno puede desarrollarse de una manera más óptima, ¿ya? Lo importante, sí, aquí ya se estaba hablando algo, es que este es un cambio importante cuando uno llega a la educación superior en la trayectoria de las personas, que se presenta en un periodo del ciclo vital, un periodo de la vida en que aún las personas, que en general son adolescentes ya mayores, están cumpliendo o tienen que cumplir en esta etapa tareas de su propio desarrollo, de su propio proceso de desarrollo e individuación. Entonces uno entra a la universidad con esta tarea de cumplir su propio desarrollo, teniendo que además sumarse a estas tareas que te está presentando como desafío la universidad y que acabamos de nombrar, ¿ya? Es una etapa de formación académica especialmente desafiante, ¿no es cierto?, que implica, ya dijimos, cambio importante en los estilos de vida y al mismo tiempo que hay que ajustarse a un nuevo sistema de estudio. Y esto significa de alguna manera enfrentar un nuevo proceso adaptativo, ¿no es cierto?, y que podría ser un generador de estrés, ¿ya? Entonces, algunas personas van a tener mejores herramientas para unas áreas de estas demandas y otras seguramente para otras. Y cuando hablamos de estrés cuando estas demandas, que ya sea que nosotros mismos nos exigimos o que nos exige el ambiente o el sistema, se ven demasiado grandes para los recursos con que contamos. No creemos que no somos capaces de hacer frente a lo que nos están demandando. Entonces, cuando nos vemos sobrepasados y estas demandas son demasiadas para nosotros, es que se presenta un desequilibrio y podría ser entonces una situación de estrés. ¿Cuál es el desafío de la educación superior durante el tiempo que están los estudiantes en la universidad? Bueno, aquí yo suelo decir que nosotros tenemos distintos escenarios, ¿ya? La mayoría de nuestros estudiantes van a ser saludables, van a llegar sanos, no van a tener problemas de salud mental, van a tener su trayectoria académica en la universidad y van a salir sanos de la universidad igual como ingresaron. Tenemos un grupo de estudiantes donde probablemente ya vienen de previo con algunas necesidades de salud mental, probablemente que ya han sido atendidas, van a pasar su trayectoria universitaria con esa necesidad atendida y no nos vamos ni siquiera a enterarnos de que de alguna manera tienen necesidades de salud mental y van a salir exitosamente de la universidad con sus tratamientos habituales, ¿ya? Tenemos otro caso donde a lo mejor los estudiantes van a entrar bien a la universidad,
van a ser una pequeña crisis de necesidades de salud mental esta etapa, las vamos a tener que apoyar y probablemente van a salir también exitosos desde la universidad. Un grupo distinto es alguien que viene con una trayectoria de necesidades de salud mental, que ha tenido de alguna manera un tratamiento, por ejemplo, y que sin embargo aquí hace una crisis, va a hacer una especie de paréntesis durante su trayectoria educativa y va a seguir adelante, va a salir con tratamiento. Y hay otros que venían sin problema y que va a emerger de alguna manera aquí una patología de salud mental y van a tener que necesitar apoyo hasta que salgan de la universidad. ¿Esto por qué emergen? Porque en esta etapa de la vida es una etapa en que emergen problemas de salud mental de manera significativa, ¿ya? Lo importante para nosotros es poder apoyarlos en esta etapa, estar atentos y facilitar las medidas de inclusión de acuerdo a los requerimientos particulares para que puedan tener finalmente un éxito en su estadía universitaria, ¿ya? Cuando hablamos ahora, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con todo esto y con el tiempo de pandemia? Evidentemente se nos viene a sumar a este escenario que teníamos, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia, ¿ya? En eso no me voy a referir porque acordamos con Alberto que él va a tocar particularidades de esta situación. Yo solamente quiero decir dos cosas. Quiero decir que en este tiempo de pandemia hay una situación especial que ya se estaba conversando aquí, que son los estudiantes de primer año, ¿no es cierto? Ellos, ya mencionamos, enfrentan este cambio significativo en sus vidas, vienen de un ambiente escolar protegido, estructurado, con poca flexibilidad, digamos, y con pocas decisiones que dependen del estudiante. Más bien el sistema los guía por un camino muy rígido, ¿ya? Y estos ahora entran a un desafío importante de autonomía, ¿ya? No alcanzaron, como aquí se dijo, a conocer físicamente la infraestructura de su respectiva facultad, por lo tanto ellos ingresaron a una facultad a la cual ni siquiera aún conocen físicamente, ¿ya? No tuvieron la oportunidad de generar presencialmente redes de apoyo, ni con los pares, ni con el soporte estudiantil que ofrece la universidad, ¿ya? Y entonces se les instaló, además, de facto, este trabajo de manera remota, ¿ya? Y este trabajo académico remoto requiere varias cosas, ¿no es cierto? Disponer de la infraestructura física y material para poder realizarlo. Hay que reconocer que para muchos estudiantes la universidad de alguna manera subvenciona infraestructura física, o sea, las bibliotecas, los lugares de estudio que ofrecen las universidades son lugares que muchos de nuestros estudiantes no tienen en su casa y por lo tanto lo tienen en la universidad y en estos momentos no tienen acceso a eso, ¿ya? Hay una relación docente-estudiante que es a distancia y una retroalimentación de los logros académicos que no es inmediata, que hay que esperar un poco el feedback, ¿ya? Hay que armonizar con responsabilidades familiares en paralelo, porque las tareas aquí ya no se separan, se realizan en paralelo, ¿ya? Hay un trabajo en mayor soledad y hay un tiempo de esparcimiento socioafectivo con los pares que también es de manera remota, con los pares y con las parejas, etcétera, y por lo tanto todo hoy día se hace de manera remota, ¿ya? Hay una encuesta que está recientemente realizada y cuyos resultados fueron publicados el martes de esta semana de manera resumida en un medio de comunicación, en donde se hizo una encuesta de la Facultad de Psicología de una universidad, del Alberto Hurtado, ya que hicieron Paula Dañino y Verónica Anguita. Ellos encuestaron casi 4.000 personas y con una edad promedio de 42 años, como ven ustedes ahí, 80% eran mujeres, el 82% de las personas que respondieron habían tenido o tenían educación superior, ¿ya? Y ellos reconocieron o reportaron como emociones actuales predominantes la preocupación, un 67%, la ansiedad, como también se mencionó hace un ratito, el 60%, la inquietud, el 42% prácticamente, y angustia en un 41%. En general, todos estos resultados, porque ahí están hablando los promedios, fueron más altos en las mujeres. El único resultado que no fue más alto en las mujeres, y eso yo creo que habla muy bien de nosotras, es que la sensación de aburrimiento fue menor en las mujeres que en la de los varones, ¿ya? El problema para dormir, ya lo mencionó el doctor Larraín y lo reportó un 40% de los encuestados, y las preocupaciones futuras, en cuáles áreas eran más relevantes, en el área de la salud y en el área de la incertidumbre laboral. Un tema que no es menor y que se ha venido mencionando es que de estos encuestados el 39% reportó que se encontraba con apoyo especializado, pero más de la mitad cree que lo va a necesitar después de la pandemia. Eso significa, lo que ya se ha dicho en varias oportunidades, que probablemente una de las olas de demanda que tendremos después de esto es la gran necesidad de atender la salud mental,
¿ya? Quiero finalizar con algunos comentarios finales y me quiero referir a aspectos particulares de la salud mental que podríamos reforzar también con los comentarios en las conversaciones, en las preguntas, ¿no es cierto? Reforzar que entonces el concepto de salud mental es más amplio e integral que la mera atención de psicología o psiquiatría. Entonces cuando uno dice, pucha, pero tienen que preocuparse de la salud mental, no significa seguir aumentando necesariamente horas de psicólogo y psiquiatra, ¿ya? Tenemos que ser toda una comunidad que está apoyando este bienestar, ¿ya? También suelo decir que el que uno reconozca que tiene necesidad de salud mental ya es un proceso en sí mismo, ya que las personas se den cuenta que la flojera que tienen o la sensación de flojera es más allá que una pura flojera, que no depende de la voluntad, que uno quiere hacer las cosas pero que realmente no puede, entonces parece que hay que pedir ayuda, porque esto es más que yo quisiera o no quisiera hacer las cosas, eso ya es un proceso en sí mismo, ¿ya? Que además hay que reconocer que tenemos muchas barreras de acceso a los servicios de salud mental. Tenemos barreras personales, esto que les digo, que este proceso es saber, tendré que ir al psicólogo, pero yo no quiero ir, ¿cómo no voy a tener la fuerza para hacerlo? No puedo ser tan débil, creer que es una cosa de fuerza o de voluntad o de ganas de mejorarse, ¿ya? Tenemos problemas culturales importantes, hay un estigma increíble en nuestra cultura sobre lo que es ir a solicitar atención de salud mental, y eso tenemos que también contribuir todos a que eso se disminuya, ¿ya? Hay, por supuesto, también barreras económicas, barreras de disponibilidad de los servicios, entre otras muchas que podríamos conversar, ¿ya? Y lo que hay que tener claro también es que no todo requerimiento de salud mental, no todas las veces que yo quisiera a lo mejor necesitar hablar con una persona, con un médico, con un psiquiatra, con una psicóloga sobre temas de salud mental, no necesariamente significa una patología, ¿ya? Uno puede tener en algún momento de la vida una necesidad de conversar algún problema para que a uno le ayuden a mirar de otra manera, a orientarse en la toma de decisiones, pero no necesariamente eso significa en sí mismo una patología, ¿ya? Por lo demás, la demanda de atención clínica, solo el hecho de llegar a la atención de especialistas es la punta de la pirámide de las necesidades. Hay muchas más necesidades para apoyar el bienestar más abajo de esta punta de la pirámide, donde todos podemos estar contribuyendo a su promoción y a su prevención, ¿ya? Y finalmente recordarle, porque los estudiantes van camino a ser adultos, que una de las cosas que nosotros tenemos es capacitarlos para que sean ciudadanos, y ellos tienen que saber también que hay patologías importantes que se presentan en esta edad, que son frecuentes y que están cubiertas por la Ley de Garantía Explícita en Salud, ¿ya? Y esto es un derecho que la gente tiene que exigir porque el sistema, por ley, está obligado a dárselo, ¿ya? ¿Cuáles son las patologías que a esta edad tienen cobertura de GES? La esquizofrenia, el primer brote esquizofrénico, la depresión en las personas de 15 años y más, el consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo moderado de alcohol y drogas, el trastorno bipolar en las personas de 15 años y más, ¿ya? Esas patologías están cubiertas y por lo tanto cualquier sistema de salud que uno tenga debería ser posible que te brinden la atención necesaria, ¿ya? Y como reflexiones finales, decirles que la etapa de la vida universitaria es un tiempo, para mi gusto, de privilegio, ¿ya? Es un tiempo de privilegio donde uno capitaliza personalmente todo lo que uno puede captar como capacitación para su vida laboral, pero también en el ámbito social y en el ámbito cultural. Yo les decía, es el periodo de la vida donde uno hace los amigos de la vida probablemente, además de los que hizo en el colegio, ¿no es cierto? Y finalmente es el lugar donde uno adquiere todas las herramientas y las competencias para poder desarrollar una autonomía favorable, ¿ya? Constituye también un momento de oportunidad para cimentar hábitos de vida saludable, así como asimismo una etapa crítica para el diagnóstico e inicio oportuno de tratamientos para quienes lo requieran. Esto en particular para la salud mental. Yo les dije que a esta edad emergen problemas de salud mental y entonces aquí es la etapa en que uno tiene que invertir también en su salud. Si uno tiene una necesidad de salud mental, es este el momento en que tienen que diagnosticarlo y tratarlo para saber cómo puede enfrentar mejor los desafíos futuros, ¿ya? ¿Cuál es nuestra misión común? Es contribuir a brindar a los estudiantes, ¿no es cierto?, las posibilidades para que se desarrollen en una comunidad comprometida con acogerlos a todos de manera integral, y entonces la idea es poder apoyarlos para que alcancen una vida universitaria enriquecedora, saludable y exitosa. Y finalmente, decirles que la promoción de salud mental, como define la Organización Mundial de Salud, consiste en acciones que creen entornos y condiciones de vida. María Jimena, se fue el audio.
tiene que activar el micrófono, por favor. ¿Ahí? ¿Se escucha ahí? Ahí sí. Ya. Bueno, lo que quería terminar diciéndole es que lo que hay que tener muy claro es que cada uno de nosotros, desde nuestros distintos roles, podemos ser agentes promotores de la salud mental en cualquier comunidad donde nos desempeñemos, ¿ya? Solo con sonreír, con decir buenos días, con darnos cuenta cuando una persona no está bien, preguntarle si uno puede ayudar, si tiene algo en que podría contribuirle, finalmente está promoviendo la salud mental, ¿ya? Y en ese sentido, esa es la invitación. O sea que, de alguna manera, hoy día todos podamos traducirnos en ser promotores de la salud mental en nuestra comunidad, ¿ya? No sé por qué no puedo seguir dando la presentación. No sé si esto se quedó ahí. Esa es la invitación, ¿ya? A ser promotores de salud mental, y muchas gracias para que pasemos a la otra parte de la discusión. Gracias. Muchas gracias, doctora Luengo. Claro, y en particular poner atención a lo que usted dice ahí, de cómo darnos cuenta, ¿no? Cuando ya este cansancio o este agobio, en particular ahora que estamos viviendo tiempos muy complicados de cuarentena que nos afectan a todos de distinta manera, cómo es importante darse cuenta y pedir ayuda, tal como usted lo dice, y pongo sus palabras, respecto de que ya pedir ayuda es un paso, ¿no es cierto? Darse cuenta de la necesidad. Y también cómo esta sociedad ha estigmatizado mucho a la gente que pide ayuda en salud mental, cuando debiese ser lo mismo que cuando uno se dobla una pierna o tiene un esguince y va al médico, ¿no es cierto? Tenemos que proteger más aún la salud mental. Voy a pasar a hablar con el doctor Larraín, y a propósito de que ya estamos recibiendo algunas preguntas en el chat, las voy a tratar de ir haciendo entre medio, y las que no las vamos dejando para el final. Pero Alberto, a propósito de cómo cuidarnos, aquí Carola, que es una estudiante, dice, quisiera saber si existen rangos saludables diarios, horas de trabajo, para que los estudiantes y los profesores puedan trabajar a través de las plataformas. De repente se confunde un poco esta realidad virtual y uno nunca suelta el teléfono, ¿no es cierto?, en el trabajo, y también y de hecho hay niños que dicen que de repente las profesoras les mandan a las 10 de la noche una guía, y se confunden los tiempos de la vida privada con el trabajo. Me imagino que debe ser sano tener parámetros. Sí, efectivamente No yo creo que no me ven la cara porque se ve la pantalla, sí, ¿o no? Ahí sí. ¿Y se ve veo la pantalla, sí. Sí, Perfecto, la pantalla la veo. Mira, un poco yo creo que la Jimena ha enfatizado bastante bien los desafíos que hoy día tenemos. Yo estuve leyendo las preguntas también, voy a tratar en fondo de tomar alguna. Y antes de responder tu pregunta, yo creo que hoy día es bastante claro que tenemos un escenario distinto, y que eso implica que tenemos que lograr pensar distinto a lo que hemos pensado siempre. O sea, este no es un momento de seguir haciendo lo que hacíamos tradicionalmente y tratar de abordarla. Esta fotografía que probablemente pueden ver son de las nuevas universidades. Como bien decían, hoy día las universidades están vacías. No la veo. ¿No? La fotografía no la veo. ¿No? ¿Y qué es lo que ves? No. Veo una A y una S. Ah, qué raro. Un logo que dice AS. Yo veo. Ah, ¿tú lo ¿Ves ves? la pantalla? Sí, veo tu pantalla. Hay una presentación, un PPT. Se ve una foto, pero no se ve a pantalla completa, Alberto. Voy a dejar de compartir eso. Ahí me vuelvo a ver yo, ¿no? ¿Ahora? Sí, ahí te ves tú de nuevo. Ya, entonces lo voy a explicar. Básicamente, hoy día tenemos una situación que es distinta, y esta situación que es distinta implica decisiones nuevas, y para tratar de responder varias de las preguntas que están en el chat, eso implica que como docente y los alumnos, tenemos que poder modificar los parámetros. El primer parámetro que hay que modificar es que nosotros necesitamos hoy día generar un aprendizaje basado en procesos, ¿ya? Como bien dijo la Jimena, hoy día hay ansiedad, hay angustia, estamos durmiendo más mal, y además eso genera que todas nuestras funciones cognitivas superiores estén más malas. Está más mala la atención, está más mala la memoria, probablemente ustedes que nos escuchan están más torpes que lo que eran antes. Mucha gente está refiriendo que ha quebrado losa en la casa, que cosas que se le olvidan, en el fondo iba a hacer una acción y se le olvida lo que estaba pasando. Bueno, eso claramente tiene una desventaja respecto al punto de aprendizaje. Y la única forma que tenemos para poder reforzar ese aprendizaje es que el aprendizaje no sea centrado en la memoria, sino que sea centrado en un proceso. Alguien preguntaba entre las preguntas qué hacer con los alumnos de magíster y doctorado, ¿ya? Yo estoy haciendo un doctorado,
y les podría decir que nunca había sido tan difícil para mí leerme un paper. Entonces, antes un paper que me demoraba, no sé, media hora en leerlo, hoy día me puedo demorar 1 hora y termino de leer y siento que me retuve 1/3 de lo que estaba reteniendo. Entonces, un segundo elemento que es relevante de poner sobre la mesa es que este proceso de aprendizaje que tiene que ser en procesos, lo segundo es que tiene que estar mediado por la confianza. Hoy día no hay espacio a dudar de los alumnos, ¿ya? No hay espacio tampoco a que los alumnos no confíen en que sus profesores quieran hacer lo mejor respecto a la condición que tenemos. Hay un video bien bonito en redes sociales, no sé si lo han visto, de un profesor de unos 70 años que practica durante varios días con sus hijos antes de dar la primera clase, vía online. Y que fuera del computador tenía escrito cada cosa que tenía que hacer, cómo tenía que prender el computador, cómo tenía que activar la pantalla. Entonces, hoy día es un momento efectivamente de poner la confianza en el centro y dentro de esa confianza poder flexibilizar todos los parámetros. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por flexibilidad? Poder aumentar los plazos, que efectivamente las clases sean grabadas y que las clases en el fondo que sean grabadas los alumnos puedan verlo en cualquier momento, que los procesos evaluativos yo pueda generar ciertos espacios donde les puedo consultar o puedo en el fondo retroalimentarlo. Eso obviamente es más trabajo para nosotros los docentes. Yo el otro día en el curso que tengo con cuarto de medicina tenían que entregarme un trabajo y les di la posibilidad de que me lo entregaran antes para yo retroalimentarlos, antes de la última evaluación. Obvio que eso es más pega para mí, ¿ya? Pero también permite que el proceso de aprendizaje se vaya dosificando, ¿ya? Y que los objetivos que nosotros queremos, que tiene que ver con que los alumnos aprendan ciertas condiciones críticas, se cumplan. De igual manera, hay que tratar de reducir contenidos. Toda la información hoy día está disponible en Internet, está disponible en libros, hay un montón de espacios. Este no es un momento para poder poner el foco en contenidos. El modo de decir, este es un momento de poder centrar el tema en los procesos y en eso, en función de la última pregunta que aparece, obviamente es fundamental promover la participación de los estudiantes. ¿Y cómo la podemos promover? Una de las cosas es hacerles partícipe respecto, por ejemplo, a cuál podrá ser la mejor manera de evaluarlos en esta condición. ¿Habrá alguna forma que a ellos les acomode más? Nosotros tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de alumnos que son de regiones. Y el otro día uno de los alumnos me decía, mire, profe, yo tengo un problema porque yo en el sector donde vivo, el de Ñuble, no tengo internet. Entonces, yo para poder ir a ver sus clases, tengo que salir de mi casa, voy, descargo la clase y después me retorno a mi casa. Entonces yo quería saber si a usted no le incomoda que yo no esté presente. Yo le decía, no, mira, yo lo único que te pido en el fondo es que si tienes cierta duda, me pregunte y busquemos algún otro espacio donde podamos interactuar. Y en ese diálogo de poder ir generando cierto feedback, nosotros obviamente podemos ir midiendo y nosotros tenemos que ir preguntando, lo que estamos haciendo les hace sentido? ¿La forma en que lo estoy evaluando los ayuda? ¿O ustedes creen que podría haber otra forma distinta? La recomendación también es generar lapsus de tiempo. Entonces, por ejemplo, si vamos a entregar una prueba, que efectivamente haya un periodo de tiempo más largo de entrega. Entonces uno dice, mira, me pueden entregar la prueba durante 1 semana. Yo, en lo personal, todas las evaluaciones que he hecho, las he hecho para la casa, ¿ya? Yo sé que hay evaluaciones en el fondo que son online, que implican abrir o cerrar una plataforma, pero dada la contingencia, yo creo que hoy día lo que tenemos que lograr hacer es disminuir la mayor cantidad de incertidumbre. Y eso implica necesariamente que esté la confianza centrada y que efectivamente estos espacios reflexivos se puedan generar. Para las universidades probablemente esto es difícil porque es un cambio además que es impuesto. Este no es un cambio que se haya definido, ni que se haya desarrollado, ni que hayamos podido en el fondo ir haciendo una transición. A mí mismo el día que me dijeron, mira, tienes que hacer la clase igual a través de Teams, se me apretó la guata. Era una plataforma que yo no conocía, que no estaba capacitado. Yo decía, pero ¿por qué por Teams y no por Zoom? Si Zoom la sé ocupar es mucho más fácil. Y además tengo que ocupar tengo que subir las calificaciones. Entonces, hay un montón de cosas que a todos nos estresan. Entonces, lo importante es que ese estrés pueda ser sociabilizado. Y de esa manera, nosotros efectivamente
vamos a poder acompañarnos. Entonces, es centrarnos en los procesos, que sea un proceso mediado por la confianza, un proceso donde efectivamente nos concentremos en preguntarle al otro qué es lo que está pasando y donde la flexibilidad y la creatividad sean clave. Yo, por ejemplo, la última prueba que tengo ahora con el curso, les di la posibilidad, que es una presentación, que sea grabada, que ellos me manden la presentación grabada. ¿Por qué? Porque eso obviamente permite que el ensayo y error, ellos efectivamente puedan entregar algo que esté más cercano a lo que quieren que uno les evalúe, ¿ya? Y no estar atención respecto a si el Internet funciona, el Internet no funciona, pero tenemos que ir haciendo esas preguntas. Y yo les diría que sobre todo hoy día, lo que yo trataría como de poner en el centro es que todos nos vamos a acordar de la pandemia para el resto de nuestra vida, para siempre. Si aprendimos o no aprendimos a hacer una derivada, o si aprendimos o no aprendimos las 13 ramas de la arteria maxilar, no va a ser lo más fundamental. Pero sí se va a generar un recuerdo que va a marcar nuestra biografía. Entonces, parte de lo que tiene que ordenar las acciones que establezcamos como universidades, como cuerpos docentes, como cuerpos de estudiantes, tiene que ver con cuáles son las acciones y cuáles son las condiciones que necesitamos para que ese recuerdo sea un recuerdo favorable, un recuerdo protector, ¿ya? Y con eso termino para dar paso a preguntas o comentarios que puedan haber. Bueno, gracias Alberto. Has tocado bastante de los temas que han ido preguntando nuestros amigos y amigas acá en el chat. Bueno, se repite esto de que no existe una salud mental, ¿no es cierto? Y una de las preguntas que tuvimos con anterioridad es cómo finalmente los estudiantes lidian por ejemplo, y tú lo mencionaste antes, en un ambiente de violencia intrafamiliar. Algunos de los estudiantes viven, ellos, y a lo mejor sus hermanos más pequeños, sus madres, un ambiente de violencia intrafamiliar donde además de lo que tú explicas, de que ya hay menos concentración, existe también un ambiente hostil, en el que además estás obligado a estudiar en estos nuevos parámetros. ¿Cómo podríamos superar eso? ¿Cómo podríamos ayudarnos un poquito si estamos en esa situación? O en una situación tensa, ¿no? Que falta el trabajo, todo lo que hemos estado viendo. Es una muy buena pregunta, porque es algo muchísimo más frecuente que lo que la gente cree, ¿ya? Y hoy día estamos en una situación muy compleja, porque por primera vez en la historia de Chile han disminuido las denuncias de violencia intrafamiliar, ¿ya? Entonces, ¿por qué es complejo? Porque nosotros sabemos que la violencia intrafamiliar aumenta en esta condición. ¿Y por qué han disminuido las denuncias? Disminuye las denuncias porque básicamente el agresor y la víctima están juntos en todo momento. No hay espacio para poder hacer esa denuncia. Entonces, yo separaría la respuesta de lo que se puede hacer en dos líneas. La primera línea es que si ustedes saben o conocen de alguien que haya estado en situaciones de violencia intrafamiliar, desde el pololeo a temas de pareja o temas de infancia, es importante tratar de preguntarle a esas personas cómo lo están viviendo, ¿ya? Porque puede ser que ellos efectivamente no sean capaces de llamar por teléfono, ¿ya? Entonces, lo que está más demostrado hoy día como un factor protector es que reciban una llamada. Cuando el agresor sabe que hay alguien que está monitorizando, alguien cualquiera, efectivamente la agresión disminuye, ¿ya? ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos hoy día? Que todos los dispositivos que tiene el gobierno instalados en términos de salud mental, en términos de violencia, dependen de que los active la víctima, ¿ya? Y eso no es la forma que tiene más evidencia. La forma que tiene más evidencia es que uno va a buscar a los que están agredidos, ¿ya? Entonces, lo primero es tratar de pensar si yo conozco a alguien que haya estado o haya vivido situaciones de violencia intrafamiliar, y se van a dar cuenta que son mucho más frecuentes que lo que puede haber. Y lo segundo tiene que ver, ok, cuando yo soy alguien que está viviendo violencia intrafamiliar, o me doy cuenta que, voy a poner un ejemplo cualquiera, que antes no tenía esta situación de violencia, pero hoy día, en la particularidad del encierro, de la situación socioeconómica, empiezo a vivir situaciones de violencia que pueden ser más estructurales. Me imagino que han escuchado, la mayoría de los países que ya han salido de la pandemia han reventado las tasas de divorcio, y una de las causas primordiales de esos divorcios es violencia intrafamiliar, ¿ya? Violencia intrafamiliar que no se había dado antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque habían otras condiciones, ¿ya? Esa es una violencia mayoritariamente hacia la mujer, y una de las condiciones que efectivamente está
relatada tiene que ver en el fondo con que los hombres, está este aburrimiento que bien mencionaba la Jimena, pero también se pierden ciertos espacios donde los hombres botaban energía, donde sociabilizaban, donde habían otras cosas como el fútbol, el deporte, y que permitían en el fondo canalizar otro tipo de emociones. Y que dado el modelo más bien patriarcal o machista, se termina evidenciando como violencia hacia la mujer. Patriarcal está bien dicho. ¿Ah? Patriarcal está bien dicho, te digo. Que a veces le tenemos miedo a esa palabra, pero efectivamente es el modelo patriarcal y no solo contra los hombres, ¿no? Porque afecta a todos. No podía dejar de hacer eso. No tiene nada que ver con que sea solo sobre los hombres, tiene que ver con una concepción de la vida, ¿ya? Entonces, ahí pasan dos cosas. Lo primero, y que es difícil, es darme cuenta si yo estoy siendo víctima o no. Porque uno tiende mucho a normalizar la conducta de agresión, ¿ya? Uno tiende a decir, no, pero es que pucha está nervioso, no, es que pucha está irritable, incluso puede llegar a justificarlo, no, pucha es que yo me equivoqué, yo no hice lo que tenía que hacer, ¿ya? La violencia es injustificable siempre, ¿ya? Por más que estemos irritables, nerviosos y complejos. Lo segundo es que a esa violencia hay que ponerle un alto, ¿ya? Nosotros hemos tenido aumento de los casos de femicidio, de los intentos de femicidio durante este periodo, ha sido un aumento importante. Entonces, la recomendación es, hay teléfonos que están activados, el 1415, el teléfono que está activado por parte del Ministerio del CERNAMEG, para el caso de la violencia de la mujer. Y a mí hay un teléfono que me gusta más para la gente que nos escucha, que es el 1515, que es el de la Fundación para la Confianza, que efectivamente activan una red que es un poco más integral. Entonces, en el caso que yo me dé cuenta que efectivamente estoy siendo sujeto de violencia, yo tengo que poder activar un dispositivo que me saque de esa situación, ¿ya? Que es complejo, es más fácil decirlo que, obviamente, que hacerlo, pero yo he tenido varios pacientes en que hemos logrado, por ejemplo, que vayan a pasar la cuarentena con otra persona, ¿ya? Una amiga, un familiar, otra persona, incluso para diciendo, sin tomar una decisión, diciendo solamente, mira, separemos agua hoy día, y después tú tomarás la decisión respecto a cómo lo quieres vivir. Ahora, como estamos viviendo esta situación que es tan compleja, efectivamente es difícil que los temas de aprendizaje estén en el centro. Si ustedes tienen un familiar, por ejemplo, que hoy día está con ventilación mecánica o están en el fondo en una situación de mucha dificultad económica, es difícil que el proceso de aprendizaje se pueda hacer de manera normal. Y por eso es que el centro tiene que estar en el cuidado. Si nosotros somos capaces de ajustarnos y poder en el fondo dimensionar lo que estamos viviendo y logramos efectivamente hacer las adecuaciones, esto puede ser un momento de fortaleza y un momento de crecimiento, como bien ponía la Jimena en el principio. Las crisis son momentos de mucho crecimiento y también puede ser un momento bien bonito de poder preguntarle a las personas con las que vivimos, sobre todo a las personas mayores, cómo han vivido otros momentos de crisis. Probablemente la generación sub-30, que es la que está entrando a vivir a la universidad, no ha tenido grandes momentos de crisis a lo largo de su historia. Pero en este país se han pasado por otros momentos de crisis, el terremoto del 60, lo mismo en el fondo del año 73. Entonces, hay momentos que han marcado crisis muy profundas y que las generaciones mayores han podido salir victoriosas de ello. Entonces, este es un momento de poder también poder articular esos discursos. Gracias, Alberto. Sí, muy importante. Está el 1455 también y la iniciativa Mascarilla 19 para las mujeres que no pueden, como tú dices, acceder al teléfono. La idea es ir a una farmacia y dar este clave, ¿no es cierto?, que es Mascarilla 19. Porque finalmente la violencia intrafamiliar también aísla a las mujeres, a los hombres y a los niños. Y esto tú mismo lo has dicho. Está en la idea de salir de ese aislamiento y también de consultar a lo mejor con el amigo que tenía problemas antes en el pololeo, y ahora no sabemos cómo está en esta etapa de pandemia, pegarle una llamadita, nunca está de más. Quería preguntarle a la doctora Luengo, si está por ahí. Sí, estoy. Sí, ahí está, ya. Quería preguntarle a la doctora Luengo porque usted habló muy importante respecto a esta cosa de cuando pasa este límite, ¿no? De sentirse mal a algo más. Entonces,
le quería preguntar por eso y por cómo hacemos esa diferenciación cuando ya no es normal. Y también a propósito de una pregunta que sale acá que dice, ¿cómo podemos apoyar a los estudiantes universitarios en relación a la frustración? ¿No es cierto? También, que aquí dice de sentirse incomprendido y poco valorado por la casa de estudio, pero también yo creo que tiene que ver con los mismos profesores y esta nueva forma de comunicarnos que a veces se pueden sentir poco valorados. Entonces, esas dos cosas, ¿cómo nos empezamos a dar cuenta que estamos cayendo en algo más que una simple tristeza diaria o producto de esto? Y también cómo podemos hacer desde los profesores o desde la comunidad universitaria un poco más amable esta pandemia. Mira, son súper importantes tus preguntas, yo agradezco, además la gente estaba mirando también las preguntas, agradezco las que nos han preguntado. Yo quisiera partir por un tema que mencionó recién Alberto, y es que estas nuevas adecuaciones, o sea, yo diría que hoy día la palabra clave para todo esto es flexibilidad. ¿Ya? Estamos entrando en un sistema nuevo, en un sistema que no conocíamos, no es entrar así como que todo fue planificado para que trabajáramos de manera remota y para que toda la educación se hiciera de manera remota, sino que esto se instaló de hecho sin poder tener el tiempo de haberlo estructurado de una buena manera. Entonces fue como bruscamente todo a la piscina, ¿ya? Y eso significa que vamos todos aprendiendo en el camino. Cuando yo digo todos, vamos aprendiendo las autoridades de la universidad, vamos aprendiendo los docentes, vamos aprendiendo los funcionarios administrativos que tienen que ver con los alumnos y van aprendiendo los alumnos. Entonces, yo creo que hay que tener claro que hoy día no es normal lo que estamos viviendo, no es una nueva normalidad lo que estamos viviendo, sino que nos estamos adecuando a un momento de crisis, como bien dijo Alberto, de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, que cuando tú, porque quiero contestar primero a la segunda pregunta, que es que el tema del sentirse valorado o la autoestima de los estudiantes, evidentemente es muy difícil cuando tú no tienes un cara a cara con otra persona, donde tú puedes decirte o te pueden decir que te conocieron y que finalmente saben que tú estás haciendo un esfuerzo, saben cuáles son tus áreas mejores desarrolladas y cuáles son las que en las que tendrías que invertir. Esa parte como más humana de la relación, más física, más afectiva, evidentemente está más fría, más distante porque la hacemos a través de esta pantalla. Entonces, en ese sentido, lo que yo te decía, que ojalá los alumnos conocieran distintas áreas de soporte estudiantil donde ellos pueden ir a buscar una ayuda, porque muchas veces se sabe, que el no tener un buen rendimiento académico es un factor de riesgo que afecta a la salud mental, pero muchas veces el que no rinda bien uno no es porque no tiene la capacidad, es porque no conoce cómo es el sistema que la universidad te pide para que rindas, ¿ya? Fíjate que eso yo me tocó visitar en equipos de salud mental que atendían en universidades internacionales el año pasado, y ellos decían que una de las cosas más importantes que tenían con los alumnos que llegaban del extranjero, sobre todo, era que desconocían lo que le pedían los profesores que hicieran cuando tenían que hacer un trabajo. Desconocían la metodología de trabajo, de estudio. Entonces, muchas veces es porque desconocen qué es lo que le pide el profesor, cómo tiene que hacer una presentación de un trabajo, y cuando logre conocer eso, va a rendir bien, ¿ya? Entonces, en toda esta maraña, diría yo, de problemas que estamos teniendo y que ya han sido mencionados aquí, ¿no es cierto? Porque uno tiene un área compleja que es todo el área de susto por la salud de la pandemia que está pasando. Tiene todo el área de las cosas socioeconómicas y familiares que te están afectando, entre ellas lo que aquí se acaba de mencionar como la violencia. Y tienes todo lo que tiene que ver con el rendimiento académico. Yo, una de las sugerencias que hago es que ojalá cuando uno está tan agobiado por tantas cosas, es que trate de despejar y saber qué es lo que te está problemando. Tu problema realmente es tu situación de encierro familiar, la preocupación por la situación socioeconómica, etcétera. Te está agobiando porque tienes miedo por la enfermedad, por la salud, porque tienes a alguien enfermo en la familia, porque hay riesgo, etcétera. O te está agobiando realmente el trabajo a distancia porque no tienes las condiciones, porque crees que no puedes, porque te sientes incompetente, etcétera. En la medida en que uno puede despejar cuáles son sus mayores problemas y saber dónde dirigir la búsqueda de ayuda focalizada hacia un problema, podemos ir tratando de salir de esta complejidad del escenario que tenemos, ¿ya? Entonces, yo creo que más que no valoración del estudiante, yo lo que creo que el estudiante es que tiene que ir buscándose cuáles son sus lugares donde tiene que buscar apoyo y cuáles son las herramientas que más tiene y sacarle partido a eso que más tiene, ¿ya?
Y cuando tú decías cómo reconocer que uno necesita ir a consultar, bueno, eso, mira, es bastante importante. Primero, no hay que tenerle susto, porque como tú muy bien dijiste, cuando uno tiene una bronquitis va al doctor y te dan un medicamento y te tomas el medicamento, sales del doctor y te compras el medicamento para tratar la bronquitis. ¿Por qué cuando vas al doctor y te dice que en realidad parece que tu estado de ánimo está comprometido y te da un medicamento, te pones mucho más resistente para tomar ese tipo de medicamento, ¿ya? La verdad es que nosotros tenemos que entender que una cosa es que tú puedes tener de repente un día con sensación de flojera, ¿no es cierto? Y que no te dan ganas de levantarte, y hay muchas familias, nos reímos cuando te dicen, oye, en mi casa nosotros hacemos el día del pijama y nos quedamos todos en pijama y nadie tiene ganas de levantarse a hacer nada, etcétera. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que se te hace pesado todos los días de la vida ya enfrentar tus tareas que tienes que responder. Cuando te empieza a ser ya una situación permanente, cuando sientes que no tienes ganas de hacer lo que habitualmente haces, pero además cuando empiezas a darte cuenta que pierdes la capacidad de disfrutar cosas que antes disfrutabas, como por ejemplo leer un libro, andar en bicicleta, jugar a la pelota, conversar con los amigos, cosas cotidianas que antes te producían placer y ahora perdiste la sensación de que eso te dé placer, es porque hay algo que esos son signos de alerta, que hay algo que no anda bien y que tienes que buscar una ayuda, ¿ya? Y lo que hay que entender, que a la gente le cuesta entender, me ha costado con papás de estudiantes que venían a conversar conmigo porque no entendían esto de la depresión. Me decía, yo nunca había tenido a alguien con depresión en mi familia, yo nunca había visto lo que era esto, me decían, doctora. Lo que tienen que entender es que este compromiso del estado de ánimo no tiene que ver con la voluntad de la persona, ¿ya? No es que la persona no le ponga la energía suficiente ni las ganas para estar bien. Es un estado de ánimo que tiene que ver con que tus neurotransmisores no andan bien y con que tú necesitas una ayuda para esto. Lo que es importante hoy día, sí, yo diría, es reconocer que existe tratamiento efectivo para la depresión y por lo tanto uno puede ir a buscar ayuda y tener un buen resultado, ¿ya? Lo que sí, como tú bien dices, hay que hacer el primer paso, hay que buscar la ayuda, ¿ya? Ahora, antes de tener realmente una enfermedad mental, como habíamos hablado, hay otras áreas de ayuda para el bienestar emocional y para el tema de la salud mental. Entonces, hoy día tú puedes ver que desde el mindfulness, desde hacer yoga, desde tener un poco de actividad física, como dijo Alberto, por ejemplo, que en los hombres en general en nuestra cultura es mucho más prevalente eso de necesitar la actividad física. Todas esas cosas son, de alguna manera, elementos que te ayudan a tu bienestar emocional. Y cuando tú buscas ayuda para tu bienestar emocional, también vas estando en mejores condiciones para enfrentar los desafíos que te producen mayor demanda o riesgo de tener estrés por esas demandas. Quería aprovechar una cosita chiquitita, perdona. Sí. Fíjate que se mencionó aquí en las preguntas, aprovechar porque para la otra vuelta. Se mencionó aquí en las preguntas que a lo mejor me gustaría que también lo tocara Alberto, y es que estamos teniendo una generación de primeros años particularmente compleja. Alguien pregunta ahí, efectivamente, estos estudiantes que salieron de cuarto medio el año pasado, salieron en un periodo político, de movilización política social compleja, tuvieron un enfrentamiento a la PSU ya complejo, ¿ya? Tuvieron un fin de año no habitual, muchos de ellos ni siquiera tuvieron, ¿no es cierto?, graduación, o también la tuvieron vía remota, ¿ya? Y entraron a la universidad también vía remota, ¿ya? Por lo tanto, desde hace meses, no solamente ahora los 3 meses de pandemia, sino que desde hace meses, desde el final del año pasado, que ellos vienen viviendo una situación de adaptaciones permanentes, ¿ya? Y por eso es que yo digo que tenemos una situación especial con nuestros estudiantes de primer año. No sé si Alberto quiere complementar ahí, porque me parece importante también. Gracias, doctora. Doctora, así es, Alberto. Ya lo habíamos dicho antes de la conversación. ¿Perdón? Es que nos escucha habíamos... Alberto está sin audio. Ahí sí, perdón. Ahí sí. No, lo habíamos comentado antes, por favor. Es una situación particular, así como la gente que está en los últimos años, la gente que está en el primer año. Sí, porque además los duelos que deja la pandemia son duelos múltiples. O sea, no solamente el duelo del fallecimiento de un familiar, sino respecto, por ejemplo, lo que yo quería que fuera mi primer año de universidad. Como bien decía la doctora Luengo, si yo perdí mi graduación el año pasado y hoy día, o perdí parte importante de mi cuarto medio, yo probablemente tenía expectativas de que mi primer año de universidad pudiera suplir parte de eso. Y ese es un duelo muy legítimo, ¿ya? Es un duelo muy propio. Yo, algo que trato como de enfatizar harto
es que las emociones y sobre todo el dolor es algo personal, ¿ya? Entonces, mucho cuidado respecto con enjuiciarlo, mucho cuidado con los profesores, sobre todo en el fondo que tratan de hacer comparaciones respecto a la fragilidad que tengan las generaciones más chicas o que en el fondo a nosotros nos tocó algo más difícil y que estas generaciones no son capaces como de entender que la vida es más dura que lo que han vivido, porque el dolor no es comparativo, el dolor es en base a lo que yo vivo en el día a día. Entonces, cuando alguien ningunea mi dolor, eso lo único que hace es generar rabia, ¿ya? Y se anulan las posibilidades de diálogo. Entonces, hoy día, sin duda, nosotros tenemos que ser capaces de tener una mirada más amplia. Por eso yo le pongo tanto énfasis en esto de preguntarle al otro cómo lo está viviendo. Y eso implica confiar. O sea, si el otro me dice, mira, doctor, pucha, no pude entregar el trabajo hoy día porque tuve un problema en mi casa. Bueno, no hay espacio para que yo pueda dudar respecto a esa persona. No, yo tengo que decir, ok, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo vemos? No tomar una decisión arbitraria de inmediato. Si un alumno sacó una nota roja, bueno, buscar cómo lo compensamos. Cómo en el fondo puede complementar esa nota en el fondo para poder evaluar. Yo tiendo a pensar, y esto es una discusión interna que yo tengo, que hoy día reprobar un alumno en estas condiciones de verdad es una situación muy compleja, ¿ya? Uno debiera tratar de acotar todas las instancias previas que permitan en el fondo compensar las metas de aprendizaje que nosotros queremos, ¿ya? A menos que la situación sea de tal gravedad o de complejidad que la recomendación debiera ser más bien decirle, mira, ¿por qué no detienes tu proceso de aprendizaje hoy día? Pero eso también implica que hayan ciertas garantías respecto a las becas, respecto a los beneficios sociales, que no se van a perder. A mí el otro día me tocó un alumno que estaba con mucha angustia respecto a si su gratuidad se iba a perder o no si él reprobaba reprobaba un ramo hoy día. Ese criterio va a seguir corriendo, no tenemos tanta claridad. Y ahí donde yo creo que parte de lo que necesitamos es lograr ciertos consensos administrativos respecto a cómo lidiar esto que se está viviendo. Sí, yo quiero complementar eso diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que el desafío para los profesores es entender que probablemente no estamos en un momento donde se están evaluando las reales capacidades de los alumnos. Yo creo que hay que entender que hay que darle otras oportunidades y uno tiene que tener siempre la pregunta, o sea, esta persona, este alumno, este estudiante, ¿está realmente en las condiciones para demostrarme cuánto es capaz de hacer? ¿O realmente tenemos que entender que no estamos siguiendo una vida normal, que hay muchas complejidades, como ya aquí se mencionaron, y por lo tanto tengo que hacer un esfuerzo particular para poder apreciar efectivamente el esfuerzo que está haciendo el estudiante? Gracias, doctora. Gracias, Alberto. Bueno, tú, Alberto, respondías ahí un poco una pregunta que estaba en el chat de esto de que los profesores dicen, bueno, los jóvenes ahora les ha tocado todo fácil y efectivamente no es tan fácil para muchos de nosotros y buen consejo esto de respetar los sentimientos de cada uno. A veces uno va con esta idea egocéntrica de que te tiene que molestar lo mismo que al otro, ¿no? Tiene que ser... Pero te agradezco esa reflexión que también da para todo ámbito de la vida, ¿no es cierto? No solo para el proceso estudiantil. Acá tenemos dos preguntas, y a propósito también de lo que decía la doctora Luengo, creo que mencionó el mindfulness. Esa es una de las mejores herramientas del mindfulness, es una pregunta, y la segunda que va como ligada, y que también tiene que ver mucho con el tema de salud mental. ¿Qué pasa cuando, a pesar de que uno intenta realizar un cambio, de que uno sabe que hay un estrés, no lo puede hacer y existe la amiga acá dice autosabotaje, ¿no? Sé que estoy mal, sé que estoy con estrés, pero no puedo hacer el cambio. ¿Cómo lo hacemos ahí? Para cualquier de los dos. Son preguntas difíciles. Lo primero, el mindfulness, para la gente que no lo conoce, es una teoría que está vinculada al desarrollo de la buena salud mental, ¿ya? A partir del budismo, ¿ya? Entonces, lo que hace es generar esta conexión más bien espiritual, donde uno llega con una conciencia más plena. Efectivamente, el mindfulness es una estrategia que ayuda muchísimo a reducir el estrés. La dificultad que tiene es que no está evaluado ni está pensado para un momento donde el estrés es global, ¿ya? Donde todas las áreas de la vida tienen estrés, ¿ya? Más bien está pensado para cuando yo tengo un estrés
en lo personal, en lo biográfico, ¿ya? Eso no quiere decir que no sirva, yo creo que sirve, que las personas que lo ocupan tienen que seguir haciéndolo, que probablemente hay que complementarlo con otras cosas, respecto a que otras cosas, bueno, yo creo que la Jimena lo mencionó bastante bien, el deporte es un tema fundamental, Claro. y cuando digo deporte no me estoy refiriendo al video que apareció en el fondo de la niña con la cancha de patinaje dentro de la casa, sino a bailar 10 minutos en el living, bailar 15 minutos, una canción alegre que me hace transpirar, que me aumenta la frecuencia cardíaca y me hace sentir muy bien. Y lo segundo, y ahí me sale como el segundo lado de mi vida, yo creo que hoy día es un gran momento para entender la importancia de la cultura, ¿ya? La cultura tiene una conexión emocional que pocas cosas logran generar en la vida. Cuando usted lee un poema puede generarle un nivel de conexión y de emoción mucho más alto que muchas otras cosas. Entonces, es un momento donde efectivamente lo que tenemos que tratar de intencionar son esas áreas de la vida que pareciera que muchas veces no las valoramos. La música, el teatro, el cine. Hoy día además hay disponibilidad para la gente que nos está escuchando está todo disponible. O sea, nunca en la vida habíamos tenido más disponibilidad de cursos, conciertos, distintas actividades que puedan ayudar. Entonces, eso es fundamental. Y respecto al sabotaje, a ver, a mí me gustaría como tener una mirada como, primero que nada, compasiva con uno mismo. Yo creo que este es un momento de ser compasivo con uno mismo. Yo lo que recomiendo es partir todos los días preguntándome cómo estoy, ¿ya? Porque si yo me doy cuenta que dormí mal, que tengo pena, que tengo a mi papá hospitalizado, pucha, no es el momento de sacar la tesis. O sea, por más que yo lo intente, no voy a avanzar. Eh, entonces, yo diría que es más bien un momento, más que tratar a lo mejor de autosabotear, como autosabotaje, es tratar en el fondo de ser respetuoso con uno mismo respecto a lo que uno está viviendo, ¿ya? Yo lo comentaba el de antes, yo estoy haciendo un doctorado, tengo que presentar mi proyecto de tesis el 11 de agosto, y parte importante de lo que he entendido esta última semana es decir, mira, estoy avanzando todo lo que puedo, pero entendiendo que no estoy a la velocidad que antes. O sea, si antes podía leer 8 o 9 papers al día, hoy día si leo 2 o 3 me siento contento. ¿Sabes? Como es un avance. Entonces, y como bien decía la Jimena el delante, tratar de separar la maraña, ver en el fondo dónde está el estrés. El estrés está en lo familiar. Para los que somos papás o mamás también estamos lidiando con el tema coeducacional con nuestro hijo, hay que acompañarlo, hay que ayudarlos con las tareas. Entonces, son muchos factores. Entonces, una recomendación de verdad, de tratar de ser como caritativos con uno mismo y decir de repente, el otro día una persona que trabaja conmigo en la fundación, yo lo veía sobre el y le decía, bueno, ¿por qué no te tomáis 5 días? ¿Por qué no te tomáis 4 días? Y nos damos cuenta que nosotros tenemos una resistencia a poder en el fondo ser caritativos con nosotros mismos. Y como poder decir, ¿sabéis qué? Necesito parar un par de días, necesito en el fondo desconectarme de esto, necesito salirme de los grupos WhatsApp, porque además, si antes teníamos mucho, hoy día ya son una oleada. Entonces, este también es un momento para poder volver como a priorizar cuáles son los espacios más importantes de nuestra humanidad. ¿Se juega o no se juega mi vida en que yo presente mi proyecto de tesis doctoral el 11 de agosto o no? ¿Eso me va a hacer peor papá, peor profesional? ¿Cómo lo vivo? ¿O soy capaz en el fondo de decir, mira, estoy haciendo todo lo que puedo y con todo estoy avanzando? ¿Está? Entonces, yo creo que también es entender que en la fragilidad hay un valor que nos han hecho creer que no es tal. Nosotros tendemos a creer que lo valioso es lo fuerte, es la fortaleza. Pero la fragilidad tiene un valor que es intrínseco porque nos conecta con nuestra parte más humana, ¿ya? Nosotros no somos fuertes por naturaleza. Los seres humanos lo que hemos aprendido es a enfrentar la fragilidad de una manera colectiva. Y eso es lo que nos transforma en animales gregarios. Entonces, por eso yo creo que es tan bonito poder compartir en estos momentos lo que estamos viviendo.
Gracias, Alberto. Doctora Luengo, para las dos esta pregunta, bueno, hemos estado recibiendo preguntas en el chat respecto de un poco cómo la universidad podría apoyar, ¿no es cierto?, a los estudiantes, a ver si nos dan algún alineamiento como a dónde recurrir. Y también si hay una pregunta acá, si en el contexto actual de pandemia sería válido trabajar una salud mental comunitaria, algo tú ya adelantaste también, ¿no es cierto?, de lo que era la comunidad universitaria, de lo que se construye en una universidad y que hoy día estamos construyéndolo en este mismo momento, ¿no es cierto?, construyendo universidad a través de esta conversación de otra manera, pero tratando de hacer universidad de igual manera. Entonces, les dejo esa pregunta. ¿Cómo la universidad apoya mentalmente a sus alumnos? Y estamos viendo para un trabajo más comunitario, ya que estamos todos un poco en la misma situación. Bueno, si Sí. quieren, o sea, yo comento un par de cosas. Yo creo que ya dijimos, en realidad, aquí todos tenemos un rol para apoyar la salud mental. O sea, tenemos claro que ese es un área extremadamente sensible y que estaba siendo afectada en nuestro país de antes, y eso ya lo sabemos, digamos, que nosotros somos, según la OMS, uno de los 4 países de la región que tiene mayor depresión, mayores prevalencia de depresión. Así que ya teníamos una situación de previo. Habíamos tenido como la secuela, por decirlo así, del fin del año pasado, y ahora se nos vino a agravar con esto. Entonces ya sabíamos que teníamos un tema muy sensible ahí, y en ese sentido lo que estábamos conversando, o sea, si no nos damos cuenta de que nosotros no podemos ser nuevamente más agentes de presión a una situación en que ya es compleja sobrevivirla, yo diría que hoy día quizás la mayor tarea que tenemos todos es sobrevivir esta pandemia, o sea, tenemos que pasarla ojalá sin enfermarnos, y ojalá si nos enfermamos, ojalá que no sea grave, y si es grave, ojalá que nos llegue un ventilador mecánico, y si llega un ventilador mecánico, ojalá que seamos del porcentaje que sobrevive. O sea, creo que hoy día sobrevivir la pandemia es lo más importante, ¿ya? Lo segundo, como tú dices, y como bien dijo Alberto, no voy a entrar en los detalles, pero evidentemente estamos en una situación en que las relaciones interpersonales están pero tremendamente exigidas, o sea, no necesariamente aunque haya violencia intrafamiliar o no haya violencia intrafamiliar, o sea, las familias en las mejores relaciones, estar 24/7 encerrados, ya llevamos algunos 3 meses, ¿no es cierto?, desde como el 16 y 17 de marzo, que algunos voluntariamente nos guardamos, significa un desafío enorme, ¿no es cierto?, de convivencia, ¿ya? Que obviamente es más fácil cuando tienes más espacio y puedes estar de alguna manera con privacidad en algunas situaciones, y en otras es bastante más complejo, ¿ya? Pero eso ya es un desafío enorme. Entonces, si además nosotros mismos nos autoexigimos un rendimiento como si fuera en nivel normal, es como, yo diría, llamemos un poquito al criterio de realidad, o sea, pongamos los pies en la tierra y digamos qué somos capaces hoy día, ¿ya? No nos exijamos, no seamos exigentes con nosotros mismos sobre lo imposible, y sobrellevemos esta situación lo mejor que se pueda. Y ahí vuelvo a insistir lo que hablábamos para toda la comunidad. Yo diría que también es lo mismo que les ocurre a los docentes. O sea, si los estudiantes están en situaciones complejas porque a veces no tienen el lugar adecuado, no tienen la infraestructura adecuada, ¿ya? Yo misma, por ejemplo, para conectarme a esta plataforma uso un computador que no es mío y por lo tanto lo conozco menos que el mío, ¿me entiendes? Entonces, obviamente todas esas son adaptaciones, ¿ya? Más aún cuando hay un computador en la casa que lo tienen que compartir los papás con los niños, etcétera. Bueno, todas esas situaciones no son las mejores condiciones para rendir. Entonces, cuando tú dices no nos autosaboteemos, claro, no nos autosaboteemos en el sentido de que no nos exijamos más allá de lo que es posible rendir en esta realidad, porque los resultados no van a ser óptimos. Y si los resultados no van a ser óptimos, va a ser un círculo vicioso, porque entonces uno empieza, viste que no puedo, viste que no llego, viste que no soy capaz, viste, y eso creo que hoy día no es nada saludable. ¿Ya? Yo creo que hoy día hay que darse permisos, como dice Alberto, para tener tiempo de esparcimiento en otras líneas, para decir, ¿sabes qué? Voy a priorizar en qué voy a poner la energía, porque no voy a poder rendir en todo bien, ¿ya? No voy a poder ser la mejor mamá, ni la mejor cocinera por estar en la casa cuando antes yo salía a trabajar, ni voy a seguir siendo la mejor profesional rindiendo, porque además antes yo salía a mi oficina y rendía en mi oficina, pero no tenía que hacer el aseo, ni cocinar, ni una serie de cosas que ahora tengo que hacer en paralelo, ¿no? No es que yo diga de tal hora a tal hora es tal cosa, sino que las cosas te va exigiendo en paralelo. Creo además que hay una situación que no sé si se ha comentado, pero que esto que tú dices, que me llegó un meme hoy día muy bueno, que es otro webinar más, o sea, hay una situación así, pero ya no sé si es una necesidad de participar, de contribuir, pero te invitan a webinar de a 3, de a 5 a la misma hora, el mismo tema, en distintos lugares, y tú dices,
te invitan el viernes a las 8 de la noche, te invitan el domingo a las 7 de la tarde. Yo digo, pero ¿cómo es posible? O sea, ya nadie respeta tampoco los tiempos de descanso, ¿me entiendes? O sea, el horario de trabajo es de lunes a viernes en un horario razonable y el resto es un tiempo permitido de descanso y eso finalmente hoy día tampoco se está respetando. Entonces, yo siento que ahí tenemos que contribuir todos, ¿ya? Tenemos que contribuir tanto los académicos, tanto como las autoridades, como les vuelvo a decir, tanto como las exigencias de los plazos para los papeles administrativos que a veces no puedes dar porque lo tienes que traer firmado, pero no tienes el sistema para firmarlo porque a lo mejor tienes que sacar la firma en una foto, meterla en un PDF para meterla en un documento y enviarlo por mail, pero además no te aceptan si no es el original. Bueno, todas esas flexibilidades tienen que estar hoy día disponibles, ¿ya? Entender que no vamos a hacer un año como lo habitual y que tenemos que estar como abiertos a que lo sobrellevemos de la mejor manera, ¿ya? Yo solo vuelvo a decir que creo que la flexibilidad a las distintas situaciones que nos afectan a cada uno es la palabra más clave hoy día, ¿ya? Y lo que dijiste, el mindfulness, efectivamente lo que dice Alberto, es cierto que el mindfulness tiene que ver con esta cosa de la concentración y es como una suerte de meditación para concentrarte y poner tu energía en el momento, pero esa es una alternativa. Hay otra gente que no le sirve eso y que le sirven otras cosas, como dice, a lo mejor es mucho mejor que vaya a chutear la pelota contra la pared o que uses una cuerda para saltar o que bailes una canción o que te pongas a bordar o a tejer o a leer o a hacer una bicicleta estática, qué sé yo, hay miles, o a cocinar. Hay gente que, hay muchas familias en que hemos echado como una suerte de competencia, quién desarrolla, ¿cómo se llama?, comidas más gourmet, ¿ya? Hemos hecho chat para compartir una comida, cocinando todos lo mismo, el mismo grupo de amigos cocinando todos los mismos días para compartir la misma comida, etcétera. Hay una serie de alternativas para que uno tenga de alguna manera una situación de escape o de más bien de cuidar tu fragilidad de salud mental en este momento, ¿ya? Gracias, doctora Luengo. Este no es un webinar más. ¿Ah? Estoy de acuerdo. Además en un horario adecuado. Sí, ha sido muy ilustrativo en un horario adecuado y además va a quedar, aprovecho de contar para la gente que está preguntando, va a quedar también en las redes de la universidad para que lo puedan volver a ver, porque realmente se han dicho cosas acá que son muy útiles, ¿no? No solo un webinar para informar, sino que también hemos estado respondiendo preguntas, así que no es un webinar más. Bueno, para ir cerrando ya, Alberto, doctora Luengo, si quisieran dar algunas últimas palabras, a lo mejor, algunos consejos, les dejo el micrófono. Sí, no, a mí lo único que me gustaría como recordarle a todos es que las emociones tienen una condición que es muy particular y distinta a todo el resto, y es que las emociones son contagiosas, ¿ya? Pero son contagiosas de una forma especial. Cuando yo estoy feliz, cuando estoy alegre, hago que el que está al lado mío también se ponga feliz y se ponga alegre, se va multiplicando. Pero cuando estoy triste, estoy con angustia y lo comparto con otra persona, esa angustia y esa pena se divide, ¿ya? Entonces, este de verdad es un momento para no vivirse las penas y las angustias solo, y es un momento en el fondo para poder compartir las alegrías. Entonces, la invitación es para los alumnos, para los docentes que nos escuchan, que de verdad sean espacios en que se encuentren y flexibilizarse. Si en una clase, por ejemplo, pasó algo muy grave y alguien lo quiere comentar y parte de la clase se termina yendo en conversar parte de la pandemia, bueno, es parte de lo que nos toca. Eso también es parte del aprendizaje. Súper importante. Yo creo que una cosa clave hoy día es identificar qué persona te puede ayudar en qué cosa. Así como Alberto dijo, ¿quién me puede ayudar si vivo violencia intrafamiliar? ¿Quién es la amiga que me sabe escuchar en este tema? ¿O quién es el amigo? ¿O quién es el profesor que me puede ayudar mejor? O sea, yo tengo 5 profesores, hay uno con quien me siento más cercana y quiero decirle, mire, sabe que no sé estudiar en esta materia, ¿usted me puede dar alguna idea de cómo lo puedo hacer? Yo creo que hay que saber desplegar las antenas para descubrir quiénes son las personas, las mejores personas que te pueden ayudar en un tema determinado, ¿ya? Y eso, como dice Alberto, yo creo que es fundamental. Y lo otro que es fundamental, creo yo, respecto a que tú me dijiste, es cuando las personas den el primer paso para buscar ayuda, es que la gente no se automedique, ¿ya? Ni busque alternativas de tratamiento en otras cosas, ¿ya? No hay que usar el alcohol como medicación, ¿ya? Ese es un tema muy importante. No hay que usar otras drogas como automedicación, porque efectivamente la gente va a tener estas sensaciones y necesidades,
pero eso no es la forma adecuada. Si realmente uno necesita un tratamiento, una medicación, tiene que buscar con el especialista cuál es la adecuada, ya sea para dormir, para disminuir la angustia, para no tener crisis de pánico, etc. Pero la automedicación, porque la amiga te dice, toma esto que a mí me daña y me sirve harto para dormir, etc., eso no sirve, ¿ya? Eso puede ser más dañino que positivo, ¿ya? Y por supuesto que también el consumo de alcohol u otras sustancias puede ser más dañino que positivo, ¿ya? Yo lo que creo es que de esta vamos a salir, hay que tener claro, vamos a salir todos juntos, ¿ya? Aquí, como alguien dice, nadie se salva solo, yo creo que tenemos que hacer comunidad más que nunca, ¿ya? Y en ese sentido decir que estamos disponibles para cualquier ayuda que se pueda necesitar, porque es muy importante que las personas busquen, les vuelvo a decir con Antena, dónde poder conversar, con quién escuchar un consejo o con quién compartir las necesidades que está teniendo para buscar una mejor orientación, como dice Alberto. Bueno, muchas gracias, doctor Larraín, doctora Luengo, un placer, realmente un honor haber tenido aquí, aprendimos, o por lo menos yo aprendí muchísimo, así que muchas gracias por esta instancia, a todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy día, estudiantes, profesores también veíamos que habían conectado, así que muchas gracias a todos, que tengan una linda semana en la medida de lo posible, y bueno, como ustedes lo dijeron acá, a buscar apoyo, a buscar ayuda, nadie está preparado para esto, nadie es invencible, y eso no nos hace ni menos eficientes, ni menos competentes, ni peores personas. Así que muchas gracias por ese consejo. Yo lo espero en otra oportunidad, que vamos a seguir conversando temas tan interesantes como esto y tan contingentes. Gracias, Alberto, gracias, Jimena. Un abrazo a todos los que estuvieron hoy día. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos.